Estudié durante los últimos 7 días investigando todo lo que hay que saber sobre el MACD, uno de los indicadores más instalados de todos los tiempos. Claro, ya sabía bastante sobre este indicador, pero ¿realmente lo conocía en todo su potencial? Quería adentrarme lo más profundo posible en el tema y encontrar cada truco, consejo, toda la información posible sobre este indicador específico. Vi cientos de videos, leí montones de artículos tratando de aprender tanto como pudiera sobre el MACD, y para mi sorpresa realmente aprendí muchas más cosas que no sabía antes. Incluso hice backtesting del MACD con datos reales del mercado pasado para ver si estaba a la altura de toda la fama y para comprobar si realmente generaba ganancias o no. Y como adelanto, también hice pruebas para determinar cuáles eran los mejores ajustes para el MACD. Y solo como pista rápida, no son los ajustes predeterminados. Por eso quise hacer este video. No quiero que ustedes tengan que buscar entre múltiples videos como hice yo. Estoy haciendo este video único para que puedan tener la guía definitiva y aprender todo lo que hay que saber sobre el MACD en un solo lugar. El MACD significa Moving Average Convergence Divergence y fue creado por Gerald Apple en la década de 1970. Lo que Gerald intentaba lograr era ser un indicador que mostrara cuán fuerte o débil era el momentum del mercado, indicado por la relación de fuerza entre dos medias móviles. Y para ser honesto, hizo un trabajo increíble con eso. El MACD tiene 4 partes principales: la línea MACD, la línea de señal, el histograma y la línea cero. Viene configurado por defecto con una media móvil exponencial de 12 días y una media móvil exponencial de 26 días. Estos ajustes se pueden personalizar según lo que desees. Por defecto está configurado en 12 y 26. Este es un pequeño adelanto, por si no lo notaste. Luego tenemos el histograma, que representa la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Por ejemplo, cuando menor sea el espacio entre las dos líneas, más pequeño será el histograma. Cuando mayor sea el espacio entre las dos líneas, más grande será el histograma. También puedes ver que una vez que la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, el histograma se vuelve verde automáticamente. Si la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, el histograma se vuelve rojo. Finalmente tenemos la línea cero, que está representada en el nivel 0 y nos indica el centro del indicador MACD. Como ya sabrás, hay muchas estrategias y formas de usar el MACD, y quería poner a prueba cada una de ellas para descubrir no solo cómo usarlo, sino también cómo podemos emplearlo para predecir el movimiento del mercado. Decidí probar las 4 estrategias más utilizadas y analizarlas. Entonces, esto es lo que queremos. Primero, repasaremos cada una de las 4 estrategias y les mostraré exactamente cómo ejecutarlas. Luego, probaré estas estrategias con datos reales del mercado para ver si realmente habrían generado ganancias o no. La primera estrategia es probablemente una de las formas más comunes de usar el MACD. La estrategia es bastante simple. Compras cuando la línea de MACD cruza por encima de la línea de señal, es decir, cuando el histograma se vuelve verde, y vendes cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, o cuando el histograma se vuelve rojo. La lógica detrás de esto es que básicamente estás comprando cuando el promedio a corto plazo es más alto que el promedio a largo plazo, lo que significa que hay un momentum a corto plazo que apunta hacia arriba. Por ejemplo, habrías comprado aquí porque la línea MACD cruzó por encima de la línea de señal, y habrías vendido aquí porque la línea MACD cruzó por debajo de la línea de señal. También puedes aplicar la misma estrategia para entrar en corto, simplemente haciendo lo contrario. La segunda estrategia es usar el MACD con divergencia, lo que básicamente significa que si el gráfico está subiendo, pero el MACD no está haciendo máximos más altos, esto indica que el mercado está perdiendo momentum lentamente. Por ejemplo, el mercado está subiendo aquí, pero si miramos el MACD no está haciendo máximos más altos como debería si el mercado realmente estuviera ganando fuerza. Por lo tanto, podemos suponer que el mercado está perdiendo momentum y que el gráfico está a punto de bajar, lo cual es exactamente lo que sucede. También puedes aplicar esta estrategia en la dirección opuesta. Si el mercado está bajando, pero al mismo tiempo el MACD no está haciendo mínimos más bajos, podemos asumir que se está preparando una reversión, lo cual también ocurre. La tercera estrategia consiste en operar con los extremos del MACD. Lo que quiero decir es que cada vez que un mercado tiene grandes cantidades de momentum y sube demasiado rápido, casi siempre termina bajando en algún punto. Queremos aprovechar esto y cuando el MACD alcance un pico extremadamente alto, buscaremos una oportunidad para entrar en corto, ya que eventualmente perderá su momentum. Lo mismo sucede si el mercado cae demasiado rápido. Si hay un pico extremadamente bajo en el MACD, podemos buscar entrar en una operación larga, ya que es probable que el mercado rebote al alza. La cuarta y última estrategia es usar el MACD como un filtro de tendencia. Si has visto alguno de mis videos antes, ya deberías saber que me encanta operar siguiendo la tendencia. Lo que quiero decir con esto es que me gusta tomar posiciones largas cuando el mercado está en una tendencia alcista y posiciones cortas cuando el mercado está en una tendencia bajista. Suena lógico, ¿verdad? Pero aunque parezca de sentido común, en realidad es mucho más difícil identificar una tendencia en tiempo real de lo que podrías pensar. Entonces, ¿cómo podemos determinar si un mercado está en tendencia alcista o bajista? Los pasos para esta estrategia son los siguientes. Primero, elige tu marca
marco de tiempo preferido, ya sea de 5 minutos, 1 hora, un día, una semana, etc. Luego abre una pestaña separada y configura el MACD en un marco de tiempo más alto. Por ejemplo, si tu marco de tiempo preferido es el diario, configurarías el MACD en el marco de una semana. Si el histograma del MACD es positivo y está en verde, buscas operaciones en largo. Si es negativo y está en rojo, buscas operaciones en corto. Antes de hablar sobre qué estrategia funciona, primero tenemos que entender por qué el MACD podría no funcionar. Así que volviendo a la estrategia número 1, como repaso rápido, esa estrategia consistía en comprar cuando el histograma se volvía verde y vender cuando el histograma se volvía rojo. En esa estrategia, el trader busca volverse bajista cuando el momentum alcista del mercado se debilita, o volverse alcista cuando el momentum bajista del mercado se debilita. Ahora, al escuchar esto por primera vez, ya puedo pensar en un problema crítico con este estilo de pensamiento. Primero, el hecho de que un mercado tenga momentum alcista y esté debilitándose no significa necesariamente que haya terminado de subir. Podría estar simplemente tomándose un descanso. Los mercados también necesitan pausas, chicos. Lo mismo ocurre cuando el mercado está bajando. Solo porque el mercado esté desacelerando su momentum bajista no significa necesariamente que haya terminado de caer. Así que con esta primera estrategia, aquí hay un ejemplo de cómo falla. El mercado cae, el histograma se vuelve rojo, pero luego el MACD se vuelve alcista y el gráfico comienza a moverse lateralmente. Pero en realidad solo fue una pequeña pausa y el mercado continuó cayendo. Pasando a la estrategia número 2, donde usamos la divergencia del MACD para ayudar a detectar reversiones en el mercado. Aquí está el principal problema con esta estrategia. Descubrí que la divergencia es difícil de cuantificar. Lo que quiero decir con esto es que quien quiera que esté operando estará basando su decisión en su interpretación personal de lo que ve en el gráfico. Y como todos sabemos, el ojo humano es propenso a ver lo que quiere ver. Por ejemplo, este gráfico se está moviendo hacia arriba. Si fueras alcista, podrías decir, sí, el MACD está haciendo máximos más altos, por lo que seguirá subiendo. O si fueras bajista, podrías decir, oh, la línea del MACD está descendiendo, lo que nos da una divergencia bajista, por lo que este es el tope. Ambas interpretaciones podrían verse como válidas, lo cual es definitivamente un problema en el trading, especialmente en un mercado de ritmo rápido como el mercado de valores. Pasando a la tercera estrategia, acá esta estrategia consistía en entrar en una operación cuando el histograma alcanzaba picos extremadamente altos o bajos. El problema con esta estrategia es que lo extremo puede volverse aún más extremo. Solo porque el histograma esté en un nivel muy alto no significa necesariamente que no pueda subir aún más. Y solo porque el histograma esté en un nivel muy bajo no significa que no pueda seguir bajando. Finalmente, sobre la última estrategia, desde el principio tengo la menor cantidad de dudas sobre esta, porque hay datos reales que la respaldan. Si recuerdas, esta estrategia consistía en mover el MACD a un marco de tiempo superior al que estás operando para asegurarte de estar operando con la tendencia. Lo único que diré sobre esto es que si has visto mis videos antes, normalmente uso la media móvil exponencial de 200 periodos para determinar si un mercado está en una tendencia alcista o bajista. Si el precio está por encima de la media móvil, es una tendencia alcista. Si está por debajo, es una tendencia bajista. Entonces, ¿por qué no usar simplemente eso para determinar en qué dirección va la tendencia? Ahora que hemos analizado todos los posibles problemas del MACD, es hora de hacerlo emocionante, calcular y probar qué tan exitoso es realmente el MACD. Como recordatorio, olvida todo lo que los gurús y los libros de trading te han enseñado en el pasado. Tu trabajo como trader es mantenerte lo más objetivo posible. Vamos a centrarnos en las estadísticas y los números obtenidos de estos resultados. Así que hablamos sobre 4 estrategias. 1. Comprar y vender en el cruce del MACD. 2. Buscar divergencias en el MACD. 3. Usar los valores extremos del MACD para predecir techos y suelos del mercado. 4. Usar el MACD como un filtro de tendencia al buscar operaciones. Pero me encontré con un problema. Decidí eliminar la segunda estrategia, la de las divergencias, porque es extremadamente subjetiva y ningún par de traders viendo el mismo gráfico marcarían las mismas divergencias exactas. Además, es difícil hacer backtesting de divergencias, así que decidí no incluirla en los resultados. También decidí ignorar la cuarta estrategia, porque realmente no era una estrategia de trading completa por sí sola, ya que normalmente se combinaría con otros indicadores además del MACD. Entonces eso nos deja con 2 estrategias, pero te prometo que aún aprenderás mucho de estas 2. Voy a probar estas estrategias en 3 mercados diferentes, el S&P 500 y el oro y el índice del dólar estadounidense. Si has probado esto en otro mercado, siéntete libre de compartir tus resultados. Solo quería mantenerlo simple con 3 mercados diferentes para que este video fuera corto y conciso. Voy a usar el marco de tiempo diario para estas pruebas, así que primero vamos a probar la primera estrategia, con señales de compra y venta basados en los cruces del MACD. En el S&P 500, solo entrando en una posición larga si el histograma era positivo y en una posición corta si el histograma era negativo. También voy a compararlo con una estrategia en la que simplemente compras el S&P 500 y lo mantienes durante años.
Cabe mencionar que estos resultados abarcan desde 1928 hasta el 2018. Así que como puedes ver con las señales alcistas del MACD, la estrategia en realidad funcionó en cierto grado, mientras que curiosamente las señales bajistas del MACD no funcionaron tan bien, lo que me pareció realmente interesante. Sin embargo, aunque las señales alcistas del MACD fueron relativamente efectivas, ambas estrategias quedaron por debajo de simplemente comprar y mantener el S&P 500. Luego pasamos al oro, y aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Si solo hubieras tomado entradas largas con el histograma, habrías tenido buenos resultados, ya que superó la estrategia de comprar y mantener el oro. Lo mismo ocurrió con las entradas en corto, aunque los resultados fueron positivos pero no tan buenos como las otras dos estrategias. Finalmente, tenemos el índice del dólar estadounidense, y aquí las cosas se vuelven aún más interesantes. La estrategia de solo posiciones cortas fue la que mejor desempeño tuvo de todas. Luego la estrategia de solo posiciones largas quedó en segundo lugar, ambas muy por encima de la estrategia de comprar y mantener. Ahora pasamos a la estrategia de los extremos del MACD, donde entramos en una operación basándonos en el extremo opuesto del histograma. Este método fue difícil de probar porque es complicado decirle a una computadora, oye, ve esto aquí, es un extremo, porque no es un valor numérico específico. Lo que hice fue tomar el histograma del MACD y convertirlo en un porcentaje del mercado en el que estábamos operando. De esta manera el bot podía identificar que se consideraba una caída significativa. Por ejemplo, esto es más o menos lo que el bot ve. Ahora puedo usar un valor numérico para determinar si ocurrió un pico enorme o no en comparación con el pasado, como estos picos grandes hacia arriba o hacia abajo aquí. Si ocurre uno de estos picos grandes, calculará qué hace el mercado. Y como pista rápida, estos resultados fueron bastante interesantes. También, como nota rápida, paso por todos los datos y estadísticas bastante rápido, así que si lo deseas puedes pausar el video para analizarlo mejor. Cada vez que el MACD estuvo en el 5% superior de sus lecturas, es decir, cuando tuvo un gran pico al alza en comparación con el pasado, el S&P 500 hizo esto. Cuando el MACD estuvo en el 5% inferior de sus lecturas, lo que significa que tuvo una gran caída, el S&P 500 hizo esto. Lo que aprendí de estos resultados es que en general lecturas extremadamente altas del MACD fueron más alcistas que bajistas para el S&P 500. Esto se debe a que un fuerte impulso suele ir seguido de más impulso fuerte, lo que significa que las lecturas extremadamente bajas del histograma del MACD no fueron constantemente alcistas o bajistas. Aquí están los resultados para el oro. Estas son las lecturas del 5% superior y estas son las lecturas del 5% inferior. En general, a partir de estos resultados no hubo realmente una ventaja estadística en el uso de la estrategia del MACD en el oro. Luego, si pasamos al índice del dólar estadounidense, estas son las lecturas del 5% superior y estas son las lecturas del 5% inferior. Lo que aprendí de esto es que los extremos a menudo generan más extremos. Cada vez que el histograma se disparó alto, el dólar siguió subiendo. Cada vez que el histograma cayó bajo, el dólar siguió cayendo. Ahora pasamos a la parte más interesante, los mejores ajustes óptimos para el MACD. Cuando agregas el MACD al gráfico por primera vez, generalmente los ajustes predeterminados son los siguientes: 12 para la longitud rápida, 26 para la longitud lenta y 9 para el suavizado de la señal. Decidí dejar de lado todo mi conocimiento y ver cuáles eran los mejores ajustes estadísticamente basados en el historial pasado. Para esta parte solo voy a probar el S&P 500. Voy a utilizar dos marcos temporales diferentes, el diario y el semanal, así que estos resultados pueden variar si estás utilizando un marco temporal diferente o si operas en un mercado distinto. Tenlo en cuenta. Aquí están mis reglas de entrada y salida. Estaré en una posición larga cuando el histograma del MACD sea positivo y venderé cuando el histograma del MACD se vuelva negativo. También le dije al bot que probara cada número entre 2 y 60 para ver cuáles eran los más óptimos. Básicamente, esto significa que el bot analizará decenas de miles de combinaciones de ajustes. Por ejemplo, probará 2.26.9 y luego 3.26.9 y así sucesivamente. Hará cada una de las secciones. Vamos directo a los resultados. La primera prueba fue en el marco temporal diario. Los ajustes óptimos del MACD en el marco temporal diario para el S&P 500 fueron 2.62. Esta estrategia generó un beneficio promedio total del 9.41% anual en comparación con el promedio de comprar y mantener del 5.78% anual. Ten en cuenta que esto no incluye la reinversión de dividendos. Para el marco temporal semanal en el S&P 500, los mejores ajustes fueron 30-57-27. La estrategia generó un rendimiento del 6.12%, mientras que la estrategia de comprar y mantener tuvo un promedio del 5.78%. Estos son los mejores ajustes del MACD que puedes obtener con estos escenarios específicos, al menos según el historial pasado. Por eso me encanta hacer backtesting. Se puede aprender muchísimo de la historia del mercado y realmente no hay razón para adivinar sobre el futuro. Pero dicho esto, los mejores ajustes del pasado pueden no ser los mejores ajustes para el futuro. Las cosas siempre están cambiando, por lo que debes tenerlo en cuenta. Después de hacer toda esta investigación, he aprendido mucho. Aunque el MACD es uno de los indicadores más instalados, no es exactamente la fórmula secreta para el éxito masivo en el trading. Puede ser un gran indicador y proporcionar mucha información sobre un gráfico, pero como cualquier otro indicador nunca debe usarse como una ciencia exacta.
Debes combinarlo con otros indicadores, movimientos del precio, estrategias, investigación y muchas otras técnicas de trading que hacen que un trader tenga éxito. He estado pensando en hacer una serie de este tipo y realizar este estilo de video con todos los indicadores principales. Así que si están interesados en eso, háganmelo saber en los comentarios y díganme qué indicador les gustaría ver a continuación. Además, si quieren aprender a hacer backtesting del MACD, hice un tutorial completo para principiantes enseñando todos los conceptos básicos. Vayan a verlo. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.